Hoy vamos a realizar la demostración de las tres fórmulas del MRUA. Por aquí las tenemos recopiladas. Esta es la ecuación de la velocidad, esta es la ecuación de la posición y esta es la ecuación que relaciona velocidad y posición. La primera fórmula que vamos a deducir es la ecuación de la velocidad. Y para llegar a ella realmente no hace falta realizar cálculos, sino que nos basta con la teoría del MRUA. Vale, ¿cuáles son las características de este movimiento? Pues principalmente son dos, que es un movimiento rectilíneo y que es un movimiento uniformemente acelerado. El hecho de que sea un movimiento rectilíneo nos quiere decir que la trayectoria que se describe es una recta. Y el hecho de que sea un movimiento uniformemente acelerado implica que hay variaciones de velocidad iguales para intervalos de tiempo iguales. Esto también nos quiere decir que la aceleración resultante es constante. Bien, para continuar vamos a analizar qué ocurre con las dos componentes intrínsecas de la aceleración. Sabemos que esas componentes son dos, aceleración tangencial y aceleración normal. Y cada una de ellas se encarga de variar una característica diferente del vector velocidad. Por ejemplo, la aceleración tangencial es aquella que varía el módulo del vector velocidad. Vamos a ver, dijimos que como esto era un movimiento uniformemente acelerado, hay variaciones de velocidad iguales para intervalos de tiempo iguales. Entonces de aquí se deducen dos cosas. Primero, que la aceleración tangencial tiene que ser distinta de cero, porque si fuese igual a cero, entonces no habría cambios en la velocidad. En el módulo, claro. Y, por otro lado, la aceleración tangencial tiene que ser constante, para que la variación en la velocidad sea uniforme. Bien, hasta aquí la aceleración tangencial. Ahora vamos a ver qué ocurre con la aceleración normal. La aceleración normal es aquella que se encarga de variar la dirección del vector velocidad. Pero claro, la trayectoria que se describe es una recta, así que la dirección de este vector no puede cambiar. Va a seguir siempre la dirección de la trayectoria. Pongamos un ejemplo. Tenemos por aquí una partícula e inicialmente su vector velocidad es este de aquí. Luego pasa el tiempo y vemos que ahora su vector velocidad es este y luego es este de aquí. Vale, ¿qué ha ocurrido? Vemos que a lo largo del tiempo el módulo del vector velocidad ha ido variando, por eso hay aceleración tangencial. Pero en cuanto a la dirección del vector velocidad, esta no ha cambiado, siempre sigue la dirección de la recta. Así que la aceleración normal tiene que ser igual a cero. Vale, ahora si realizamos la suma vectorial de la aceleración tangencial y la aceleración normal, obtenemos la aceleración resultante. Pero como este vector de aquí, la aceleración normal es igual a cero, entonces la aceleración resultante tiene que ser igual a la aceleración tangencial. Vamos a escribirlo. Aceleración resultante igual a aceleración tangencial. Esto nos va a permitir nos va a permitir igualar la aceleración resultante a la expresión que nos permite calcular el módulo de la aceleración tangencial. Vamos a ponerla por aquí. El módulo de la aceleración tangencial se puede calcular como la variación de velocidad entre la variación de tiempo. Entonces, la aceleración resultante en el MRUA tendrá que ser igual a este cociente. Variación de velocidad entre variación de tiempo. Ya estamos cada vez más cerca de llegar a esta fórmula de aquí. Solo tenemos que realizar dos pasos. Primero, hay que desarrollar este delta de v. Esa variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial. Y por último, tenemos que despejar la velocidad final. Y nos queda velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pues ya está, esta es la ecuación de la velocidad en el MRUA. Ya tenemos una. Ahora vamos a pasar a deducir la ecuación de la posición. Está claro que de alguna manera hay que introducir posiciones. Y esto lo vamos a conseguir a partir de la gráfica velocidad-tiempo. En este cuadro de aquí vemos una regla que nos va a servir para aplicar en nuestra demostración. Nos dice, en cualquier gráfica velocidad-tiempo, se cumple que el área bajo la línea de la función en un intervalo de tiempo concreto se corresponde con el espacio recorrido.
Para interpretar esto necesitamos representar una gráfica velocidad-tiempo. Como esto se va a cumplir para cualquier gráfica velocidad-tiempo, no tenemos que centrarnos en un movimiento en concreto. Podemos escribir la función de velocidad que queramos. Vamos a ver, ponemos en el eje X la velocidad, en el eje Y va la velocidad, en el eje X va el tiempo, y ahora ponemos nuestra función velocidad, la que queramos, mismamente esta curva. Vale, entonces, ahora necesitamos definir un intervalo de tiempo concreto. Por ejemplo, situemos por aquí el instante inicial, t sub 0, y por aquí el instante final, t. Ahora vamos a trazar estas rectas verticales. Estas rectas está claro que pasan por los dos instantes de tiempo y cortan a la función. Vale, entonces, según esto, podemos afirmar que el área debajo de la línea de la función en un intervalo de tiempo concreto, este intervalo de aquí, se corresponde con el espacio recorrido. Vale, pues este área va a ser el espacio recorrido en este intervalo de tiempo, claro. Lo interesante es que esto se puede aplicar para cualquier gráfica velocidad-tiempo. Así que vamos a construir ahora la gráfica velocidad-tiempo del MRUA, que es el movimiento con el que estamos trabajando. Vale, la tenemos por aquí. Vamos a ver. Como siempre, situamos en el eje X el tiempo y en el eje Y la velocidad. Entonces, en el MRUA, la gráfica que obtenemos se corresponde con una recta con una cierta pendiente. En concreto, esa pendiente coincide con la aceleración. Vale, por aquí tenemos representada la función velocidad. Ahora, definimos nuestro intervalo de tiempo concreto. Pues vamos a situar por aquí el instante de tiempo inicial, t sub 0, y por aquí el instante de tiempo final, t. Ahora necesitamos identificar las imágenes para cada una de estas abscisas. Entonces, la imagen de t sub 0 en la función velocidad, claro, va a ser v sub 0, y la imagen de t va a ser v. Bien. Ahora, según esta regla, tenemos que trazar una figura. Esa figura va a estar delimitada por la línea de la función, las dos rectas verticales que pasan por los instantes de tiempo marcados, y también por el eje X. Esto no lo dijimos antes, pero es importante. El eje X también delimita la figura. Vale, pues ahora vemos que la figura resultante es este trapecio de aquí. Y por la regla que vimos, el área de ese trapecio se corresponde con el espacio recorrido en este intervalo de tiempo. Entonces ya sabemos que el área del trapecio es delta de x. Vale. Pero ¿a qué igualamos esto? Pues para poder establecer una igualdad vamos a descomponer esta figura. Bueno, vamos a borrar un poco. Entonces trazamos por aquí esta línea y vemos que la figura queda dividida en dos más sencillas. Hay un rectángulo y un triángulo. Está claro que si sumamos las áreas de estas dos figuras obtenemos el área total, que se corresponde con el espacio recorrido. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular cada una de estas áreas parciales. Entonces empezamos con el rectángulo. Vale, área del rectángulo es base por altura. ¿Cuál es la base? La base se corresponde con este segmento de aquí. En nuestro caso es t menos t sub 0. Dicho con otras palabras, delta de t, el incremento de tiempo. Por la altura. La altura se corresponde con la longitud de este segmento. Y al trasladarlo al eje Y vemos que ese segmento coincide con la velocidad inicial. Vale, ahora le sumamos el área del triángulo. Vale, ¿cuál es ese área? El área del triángulo es base por altura partido por 2. La base coincide con delta de t, otra vez. Luego, la altura. La altura es la longitud de este segmento. Al trasladarlo al eje Y vemos que se corresponde con velocidad final menos velocidad inicial. Dicho con otras palabras, delta de v, variación de velocidad. Y esto entre 2. Bien, pues esta es la expresión que obtenemos directamente de la gráfica velocidad-tiempo en el MRUA. Nosotros queríamos llegar a la ecuación de posición. Vamos a recordarla.
Vale, la ecuación de posición es esta de aquí. Entonces, ahora mismo, la expresión a la que hemos llegado contiene magnitudes que no queremos que aparezcan en nuestra ecuación final. Por ejemplo, el delta de v. Hay que librarse de él. Además, hay que conseguir que aparezca la aceleración. Aquí está. Bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos basarnos en la ecuación de antes, la ecuación de la velocidad, que ya la habíamos deducido. Queremos, en esta expresión de aquí, sustituir delta de v. Vale, pues nos vamos a esta ecuación y despejamos delta de v para ver a qué es igual. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a pasar este v inicial para el otro miembro y nos queda delta de v es igual a por delta de t. Bien, pues ahora nos vamos a la expresión que surgió de la gráfica y sustituimos delta de v por este producto de aquí. Así nos libramos de la variación de velocidad y conseguimos que aparezca la aceleración. Entonces nos queda lo siguiente. Delta de x es igual a delta de t por v sub 0 más delta de t por a por delta de t entre 2. Y ahora ya solo queda operar un poco. Vale, vamos a desarrollar este incremento. Se queda como posición final menos posición inicial. Y esa posición inicial la pasamos para el otro miembro. Así. Ahora, aquí tenemos un producto y podemos aplicar la propiedad conmutativa. V sub 0 por delta de t. Luego, este producto de aquí está dividido entre 2, y eso es lo mismo que multiplicarlo por un medio. Por último, delta de t por delta de t es delta de t al cuadrado. En resumen, hemos llegado a la siguiente conclusión. La posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esta es la ecuación de la posición. Bueno, vemos que por aquí en vez de escribir delta de t, pusimos t. Pero bueno, esta es una simplificación que podemos realizar para cuando t sub 0 es igual a 0. Pero bueno, esta fórmula de aquí sería más genérica.